Eh, bueno, entonces muy buenas noches a todos y muchas gracias pues por conectarse hasta ahora. Entonces, el tema que trataremos hoy es esto, enfermedad por SARS-CoV-2 o el nombre de la enfermedad que es COVID-19 y enfermedad cardiovascular. Y como el doctor Carlos José le mencionaba, mi nombre es Santiago Giraldo. Entonces, empezaremos, y esto es una apreciación personal, al abordar el tema muy llamativo me pareció que uno, hay una explosión de información cuando uno se intenta aproximar al área y no solo la parte cardiovascular, obviamente a la parte de microbiología, incluso la cantidad de información es muy superior. Muy importante que la evidencia es nueva y posiblemente cambiante en el tiempo, e incluso algunos de los artículos que incluía la charla fueron publicados el día de hoy y es altamente probable que algunos datos que diga yo hoy sean rebatidos con estudios en las próximas semanas. Y algo muy importante que he visto yo es que la información médica con este fenómeno se ha vuelto una información que ha sido de acceso a la población general. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente porque algunas informaciones, sabemos que hay declaraciones de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que ha tenido alguna ligereza con el abordaje del problema. Y por ejemplo, uno no sabe la influencia que puede tener un individuo de estos. Y miren, por ejemplo, cuando este personaje Donald Trump publica que la cloroquina posiblemente la salvación para la enfermedad, tan pronto como marzo 21 fue su publicación en Twitter, eh, 4 días después, en Arizona, una persona que estaba intentando tomar cloroquina de manera espontánea porque tenía temor a enfermarse, tuvo una intoxicación y falleció por la enfermedad. Entonces es bueno que la información llegue a la comunidad general, pero posiblemente no todos los individuos tienen la capacidad de digerirla y también hay que tener cautela en lo que se disemina a la población general porque no sabemos si son capaces de manejar la información que se les provee. Entonces haré una introducción corta sobre la virología de la enfermedad sobre la que nos acercamos el día de hoy y empezaré hablándoles de esta diapositiva que muestra los coronavirus de comportamiento pandémico. Digamos que tenemos tres. El primero que se documentó fue el SARS, que ocurrió en 2002. Esta pandemia ocurrió en China, o fue el país foco. Esto muestra el índice R0 o el número de contagios nuevos que un individuo infectado es capaz de transmitir, el número de casos a los que es capaz de transmitir la enfermedad. Miren que para el caso SARS-2 va de 1,8 a 2,5. Eh, para el SARS-2 la particularidad es que si bien todos los coronavirus pandémicos, estos tres coronavirus pandémicos se originan presuntamente de un virus cuyo ancestro parece estar en los murciélagos, siempre se ha documentado en estos casos un hospero intermediario. En el caso del SARS, para la pandemia del 2012, fue la civeta, que es un mamífero de pequeño tamaño que vive en Asia, y por las mutaciones que logró en este mamífero el virus, logró tener la capacidad de infectar al ser humano. Acá vemos el número de casos que comprometió el SARS-2 y la mortalidad de la entidad. Fueron un 10% de letalidad tenía la entidad. Cuando miramos el MERS fue una pandemia también de origen en la familia coronavirus, ocurrió en el 2012. Miren que la tasa de infectividad o de contagiosidad de esta infección era menor que el SARS en el 2012 y ahora el esfero intermediario eran los dromedarios. Y miren, la letalidad de esta entidad era 34%. Ahora, cuando lo comparamos con el SARS-2 o con el COVID-19, vemos entonces que la infectividad parece ser mayor. Mire las tasas de R0 que van desde 2,2 a 3,58, lo que quiere decir que un individuo infectado puede infectar hasta 3,5 personas nuevas susceptibles de enfermarse. El hospedero intermediario, si bien el origen también parece derivar de un coronavirus de origen en los murciélagos, parece ser el pangolín, aunque esto no está del todo claro, parece ser el pangolín el hospedero intermediario en el cual logró la mutación adecuada para lograr afectar al ser humano. Estos son los casos para la consulta que hice para el sábado. Había 618.000 casos mundiales y la mortalidad global para ese entonces era del 4%. La mortalidad difiere según el país donde uno se evalúa. Esta es la mortalidad total, 4%, pero si evaluamos la mortalidad de China, España e Italia, miren que puede ser tan diferente como 3 veces más en Italia y posiblemente entonces esto es explicado, tiene algunas explicaciones, pero la edad promedio de la población a la que enferma es una de las razones. Y este estudio muestra
el índice de contagiosidad del virus COVID-19 en diferentes reportes. Cada punto es un estudio que estima por un modelo estadístico diferente la tasa de contagiosidad. Miren que aquí está la tasa de R0 en el eje de la Y y aquí la fecha de publicación del estudio. Y miren que para este virus fluctúa desde 2, pero hay estudios que reportan que la tasa de contagio puede ser tan alta como 6 o casi 7 individuos susceptibles por cada persona que tenga una infección. Lo que sugiere entonces que este virus tiene una tasa de contagiosidad mayor, tiene una menor mortalidad cuando lo comparamos con el SARS del 2012. Mire que la mortalidad era del 10%, la del MERS era del 35%, aquella que se originaba en dromedarios, y miren que el SARS-CoV-2 tiene una mortalidad cercana al 4% cuando se vuelve de manera global. Entonces, posiblemente esta mayor contagiosidad, la menor mortalidad, es lo que hace que esta infección logre proporciones pandémicas, ¿cierto? Cuando una infección logra matar al 100% de los individuos, es poco eficaz para diseminarse y posiblemente entonces esas características explican el comportamiento que está teniendo, entre otras. Y es muy llamativo que desde publicaciones del 2017, es una revisión de Clinical Microbiology Review, estos autores ya proponían que estos murciélagos tienen virus similares al CORS en su virioma. De hecho, los virus de coronavirus representan cerca del 30% del virioma de los murciélagos. Y posiblemente algunas culturas, algunos hábitos de la cultura china, como la ingesta de algunos mamíferos o el contacto con vida salvaje, eh, ellos presumían hace ya unos 13 años que esto podría favorecer la reemergencia del SARS, y posiblemente lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? O sea, esto ya se veía como una entidad plausible, y ese mapa muestra la distribución de los coronavirus que existen en el bioma de los murciélagos a lo largo del mundo. Miren que hay alfa coronavirus representados en rojo y hay beta coronavirus representados en verde. Llamativo entonces que esto está en casi todos los continentes. Para Colombia uno ve que no hay ni alfa ni beta coronavirus reportados, pero posiblemente es que no se ha investigado el bioma de los murciélagos, pero al menos murciélagos con contenido de coronavirus posiblemente hay de distribución ubicua, y esto será un problema que creemos no es la primera vez que ha aparecido y posiblemente no va a ser la última vez que va a ocurrir. Y algunos estudios sugieren que no es solo digamos que la cultura culinaria de las personas que viven en Oriente, sino posiblemente algunas intervenciones del ser humano como la deforestación pueden influir en el comportamiento de la enfermedad. Estos autores, miren la fecha de publicación, 2018, ya proponían algo similar, y era la relación entre los murciélagos, los coronavirus y y el problema en su ecosistema. ¿Y qué sugieren ellos? Que el sudeste asiático, esta es la sigla que usaban ellos en el artículo para denominar esta región, dicen que ellos tienen una de las regiones del mundo donde el crecimiento poblacional es de los más grandes, donde las condiciones sanitarias de la población pueden ser pobres y donde las tasas de deforestación son muy altas, y posiblemente esto ha hecho que los murciélagos y el ser humano cada vez tengan un contacto más amplio. Ha ocurrido un fenómeno de antropización del entorno de los murciélagos, y posiblemente entonces se ha favorecido la convivencia o el contacto entre estas dos especies, y a través de mamíferos intermediarios ha ocurrido este tipo de entidades. Entonces creemos, uno, que ya sabemos, el MERS y el SARS en el 2002 tenían un origen similar. Ahora este SARS-2 también se origina, o el origen filogenético se origina en coronavirus de los murciélagos, y creemos que esto puede volver a ocurrir en el tiempo. Eso hay que tenerlo presente. Cuando evaluamos como la fisiopatología de la enfermedad, entonces sabemos que los murciélagos tienen en su bioma un coronavirus similar al SARS. Estos coronavirus mutan y usualmente requieren un hospedero intermediario que, como mencionábamos en el COVID, o en el SARS-2 o en el COVID-19, usualmente es el pangolín, o se presume que es el pangolín. Y algo muy llamativo entonces es que todos estos coronavirus, como pueden ver acá, usan la enzima convertidora angiotensina tipo 2 para, para endocitarse a las células del hospedero, ¿cierto? Y estas células están presentes en los neumocitos tipo 2 y en los macrófagos alveolares del epitelio pulmonar, y esto entonces explica por qué la enfermedad es susceptible de adquirirse por vía respiratoria. El virus se llama un coronavirus porque tiene estas proteínas S en su cápside que dan este aspecto de corona, y esta proteína S tiene algunos dominios S1 y S2
que con el contacto con la enzima, con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 permite la endocitosis del virus, y esta es la forma por la que él accede al cuerpo por el epitelio respiratorio. Esto es uno de los blancos terapéuticos que buscando diseñar moléculas que bloqueen la entrada del virus al cuerpo a través del bloqueo de esta molécula. Y miren que el virus tiene otras proteínas como la proteína M, que es encargada del transporte de algunos nutrientes en la membrana. Y hay algunas proteínas como la proteína E y la proteína N que posiblemente no tienen un papel claro, pero sirven como mecanismos de escape inmune del germen. Ahora, estos son factores del virus, pero cuando evaluamos los factores del hospedero, eh, vemos que este virus tiene mayor probabilidad de generar enfermedad grave en personas de mayor edad o en personas con comorbilidades, y esto lo veremos a lo largo de la charla, que aquellos individuos que tienen hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular posiblemente tienen probabilidad de desarrollar formas más graves de la enfermedad, eh, y el individuo con la infección se ha encontrado que la respuesta inflamatoria que induce en el individuo, dado por esta tormenta de citoquinas que genera en la persona, explica parte del espectro de la manifestación y se asocia a gravedad en el individuo. En el germen. Respecto a algunos datos generales de la epidemiología sobre el germen, esto era para el sábado cuando tomé los datos, estos son los casos que había a nivel mundial. Estos son los casos que la Universidad de Johns Hopkins lleva actualizando totalmente. Estos llevan 618.000 casos. Y estas eran las muertes totales acumuladas para ese entonces, 28.000 casos. Y cuando veíamos para Colombia, para el sábado había 539 casos y 6 muertes en Colombia. 10 individuos habían recuperado y 523 pacientes venían en proceso de recuperación de la enfermedad. Mencionaremos algo sobre el comportamiento clínico de la enfermedad, ¿cierto? Los hallazgos clínicos más frecuentes son la presencia de fiebre, casi es universal la presencia de la misma, aunque miren que cerca de un 10% de los individuos pueden no tenerla. La presencia de algunos síntomas como fatiga están presentes en una tercera parte de los pacientes. Miren, 38 de los individuos reportan de manera promedio en los estudios fatiga. La presencia de tos productiva puede estar presente en un 33% de los casos y la presencia de tos seca está presente en dos terceras partes de los casos. Y esta gráfica que les muestro acá evalúa la proporción de casos en el eje de la Y de manera porcentual y el síntoma y lo discrimina según la gravedad de la enfermedad en procesos graves, leves, graves o críticos. Miren entonces cómo posiblemente el espectro de manifestación o la manifestación inicial de la enfermedad no permite discernir en qué individuo progresará una enfermedad leve a grave o a crítica, y miren que la proporción de síntomas en los individuos es similar. De manera que posiblemente las características clínicas o los motivos de consulta a los individuos no son útiles para definir qué individuo va a tener una manifestación grave o no de la misma. Y este es el comportamiento. Casi toda la información deriva de cortes chinas, porque fue donde inicialmente se dio el brote. En estos 44.000 pacientes iniciales en China, este es el comportamiento que describió. El 80% de los individuos tienen una enfermedad leve que en la mayoría de los casos puede manejarse en casa. Un 14% de los individuos tienen una enfermedad grave que usualmente requiere hospitalización y vigilancia. Y un 5% de los individuos tendrán una enfermedad crítica que requiere manejo en una unidad de cuidados intensivos y posiblemente con asistencia ventilatoria. Esta es una de las cortes que evalúa el curso clínico de los pacientes y los factores de riesgo para mortalidad en esta enfermedad por COVID-19. Miren que es una corte retrospectiva. ¿Qué encontramos entonces? Que uno, aquí vemos la totalidad de los pacientes y vemos que la tabla los divide en pacientes que no sobrevivieron y en individuos que sobrevivieron. Miren entonces que la edad media de los pacientes que mueren es mayor. Mire que en este estudio era cercano a 70%, de 70 años en aquellos que morían versus 52 años en aquellos que no. Y miren algo muy importante, la presencia de comorbilidades. De manera global, la mitad de los pacientes tiene alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica no transmisible. Y mire que esto es más frecuente en los individuos que mueren, 67% de los individuos versus 40% en aquellos que no. Entonces miren la prevalencia de hipertensión, una tercera parte de los pacientes en este caso, 20% de los pacientes tenían diabetes, enfermedad coronaria, entre otras entidades. Y llamativo en este estudio que la frecuencia respiratoria al ingreso, al consultar durante el estudio, aquellos individuos que tenían taquipnea en este estudio definido como más de 24 respiraciones por minuto tuvieron una mayor probabilidad de morir. Y mire que esto se presentó en el 60% de los casos versus un 15% de los casos de aquellos que sobrevivieron. Entonces vemos que estos individuos
Primero, tiene una comorbilidad frecuente, la mitad de los pacientes tienen comorbilidades. La edad de los individuos media en China, esta es una población más joven que la reportan otras series, es 56 años, pero vemos que aquellos individuos que fallecen tienen una edad promedio superior. Y vemos que la taquipnea, como es esperable, sugiere que estos individuos tienen una manifestación más grave de la enfermedad y tienen un deterioro clínico eh, más peor. Y cuando evaluamos el comportamiento de algunas variables del laboratorio, miren lo llamativo del comportamiento de algunas variables como el dímero D, los valores de interleuquina 6, la ferritina sérica y el conteo de linfocitos. Vemos que la gráfica la segmenta en dos grupos, aquellos individuos que sobrevivieron y aquellos individuos que no sobrevivieron a la enfermedad. Miren entonces para el comportamiento del dímero D, cómo los valores crecientes de dímero D son más prevalentes en aquellos individuos que no sobreviven. Miren, por el contrario, los linfocitos en aquellos individuos que fallecen es más frecuente que esos individuos desarrollen linfopenia, y cuando hablamos otros marcadores de inflamación como la interleuquina 6 y la ferritina, miren que son más elevados los valores de interleuquina 6 y de ferritina como marcadores de inflamación extensa en esta población, en aquella población que fallece. Esto entonces es lo que los autores han denominado una tormenta de citoquinas, y por eso han intentado modular farmacológicamente esto en los pacientes con manifestaciones graves. Hay pacientes a los que les han dado tocilizumab para intentar bloquear esta interleuquina 6, y hay pacientes que ante los valores elevados de ferritina y un cuadro clínico deteriorado le dan esteroides intentando modular esta respuesta clínica. Y esto muestra eh, algunas de las variables que usamos nosotros en cardiología. Estas son las troponinas de alta sensibilidad. Entonces miren también cómo aquellos individuos que no sobreviven desarrollan valores más altos de troponina de alta sensibilidad, y mire que se mantiene casi inalterada en aquellos individuos que tienen un curso clínico bueno y sobreviven a la enfermedad. De manera que esto nos muestra algo sobre la fisiopatología de la enfermedad, ¿cierto? Puede haber un fenómeno inflamatorio muy grave en aquellos individuos que fallecen, y posiblemente la disfunción miocárdica o la lesión miocárdica hace parte de aquellas manifestaciones graves de la misma. Y en este estudio ellos hacen un análisis multivariado y encuentran que estos tres factores explican de manera independiente o están asociados a la mortalidad de esta población. Uno es la edad, ¿cierto? Entonces, por cada año que la población progrese, hay mayor probabilidad de fallecer cuando se padece la enfermedad. Miren que el conteo de linfocitos tiene una relación inversa. Miren que el OR es protector, es menor a la unidad, es decir, a mayor conteo de linfocitos, menor es la probabilidad de morir, o podemos invertir la expresión, es decir, entre más prevalencia haya de linfopenia, mayor probablemente es la gravedad de la enfermedad y mayor es la probabilidad de morir. Y miren cómo establecen un valor de corte el dímero D. Aquellos valores mayores a 1000 microgramos se asocian a mayor probabilidad de morir. Miren el OR en el análisis ajustado multivariable era de 18 para fallecer. Y basado en esta elevación desmedida de los valores de dímero en el espectro más grave de la enfermedad, algunos autores, esto hace parte de estudios experimentales, han dado infusiones de heparina en esta población. Ahora, para hablar de la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en los individuos que tienen enfermedad por COVID-19, vemos que este estudio es un estudio que evalúa la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en esta población. Vemos que recoge diferentes series. Aquí vemos el autor y la fecha de publicación y el número, el tamaño de la muestra. Miren que el estudio más grande tenía cerca de 1000 pacientes. Miren la edad promedio en China es más baja que en los demás, que cuando uno evalúa reportes, por ejemplo, de Italia, donde la edad promedio de la población enferma es mucho más alta. Y miren entonces la prevalencia de algunas enfermedades cardiovasculares. Miren que es altamente variable y posiblemente esto cambia según la corte que se evalúe. Mire, van desde el 15% hasta un 30% de la prevalencia de hipertensión. Mire que la prevalencia de diabetes puede ir desde un 10 hasta un 20%. Y miren estos datos, la prevalencia de lesión miocárdica en todos los estudios definida como aquellos individuos con una troponina con un valor mayor del porcentil 99, aunque variable va desde un 7 hasta un 14% en estas cortes. Algo que mencionan estos estudios es que esta prevalencia de hipertensión y enfermedades cardiovasculares en esta población es similar a la prevalencia de las mismas en la población china sana. Para el 2018, el 23% de los individuos en China tenían hipertensión y el 10% de los individuos tenían diabetes. Ellos dicen que estos datos no difieren mucho de esta prevalencia basal de ellos, lo que sugiere entonces que
Posiblemente tener una enfermedad cardiovascular no aumenta la probabilidad de enfermarse por el virus, pero pudiera asociarse a peores desenlaces, como miraremos en estudios adicionales. Y ellos en este estudio evalúan la asociación de algunas comorbilidades y con el desenlace en UCI. Entonces aquí ven el estudio, aquí ven el estimativo puntual y esto se interpreta así. Cuando el estimativo puntual es menor a la unidad, estos individuos tenían menor probabilidad, los individuos que tenían pues que es menor la unidad, tenía menor probabilidad de ingresar a UCI. Entonces, ellos que sugieren que aquellos individuos hipertensos tienen una probabilidad de 2 veces, mire el estimativo, 2 veces de ingresar a UCI, tienen una probabilidad de 3.3 veces de tener enfermedad cardiovascular, y aquellos individuos que ingresaban a la UCI tienen una probabilidad de 2,21 veces era más probable que estos individuos tuvieran diabetes. Es decir, aquellos pacientes que tenían un curso clínico más grave y iban a la unidad de cuidados intensivos, era más probable que tuvieran estas tres comorbilidades que acabamos de mencionar en la gráfica. Y miren la prevalencia de enfermedad miocárdica. Aquellos individuos que ingresaban a UCI tienen una probabilidad 13 veces superior de tener lesión miocárdica asociada a esta enfermedad por COVID-19. Esto es una revisión de JAMA que muestra la prevalencia de enfermedad cardiovascular en individuos con infección por coronavirus. Mire que entonces aquí está la infección del SARS del 2002, de la pandemia que afectó prevalentemente enfermedad china. Aquí está el MERS y aquí está el SARS-CoV-2. Entonces, miren que el virus, estos coronavirus con frecuencia afectan a pacientes con enfermedad cardiovascular. En el caso del SARS, el 10% de la población reportada tenía enfermedad cardiovascular. En el caso del MERS era superior, había un 30% de individuos con enfermedad cardiovascular. Y miren que ya les mostré que la prevalencia en el SARS-CoV-2 es altamente variable y va desde un 4 hasta un 40% dependiendo de la serie que se revise. Y algo muy llamativo, esta gráfica, estos son datos de China también, evalúa la tasa de mortalidad según la comorbilidad del individuo. Entonces, mire que aquellos individuos que no tienen ninguna comorbilidad tienen una mortalidad inferior al 1%, pero miren que aquellas personas que tienen enfermedad cardiovascular tienen una mortalidad tan alta como el 10%. Y esto se repite para algunas enfermedades como diabetes e hipertensión. Es decir, tener enfermedad cardiovascular posiblemente se asocia a una mayor probabilidad de fallecer por la enfermedad. Ahora, hablaremos sobre qué afección cardiovascular puede estar asociada a la enfermedad por COVID-19. Entonces, esta gráfica propone algunos mecanismos por lo cual la infección por el COVID-19 o por el SARS-CoV-2 puede generar enfermedad cardiovascular. Uno es que puede haber invasión vascular directa, al menos los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 están presentes en el endotelio, en el pulmón y también están presentes en los miocardiocitos, de manera que pudiera haber invasión directa, pero esto no se ha demostrado en estudios histopatológicos. Esta inflamación pudiera aumentar el riesgo de daño miocárdico. También hemos mencionado que aquellos individuos con manifestaciones graves pueden desarrollar una tormenta de citoquinas y esta tormenta de citoquinas pudiera predisponer a la ruptura de placa y favorecer entonces el desarrollo de lesiones isquémicas miocárdicas. Vemos cómo hay alteraciones en la coagulación y cómo el dímero D se eleva en aquellas personas con manifestaciones graves y esto también podría contribuir al desarrollo de isquemia miocárdica. Y hay otros mecanismos por el estímulo simpático al que están sometidos los pacientes, por el SRA asociado a la neumonía grave que genera y la hipoxia. Esto puede generar alteraciones en la relación entre la oferta y la demanda del oxígeno. Esto puede favorecer el desarrollo de isquemia, o sea, pudieran haber infartos tipo 2 y también pudiera aumentar el riesgo de falla cardíaca en esta población. Y vemos que el virus pudiera generar daño miocárdico directo. Hay casos de miocarditis reportados, ahora les mostraré algunos. Y este daño miocárdico directo asociado a algunos fenómenos inflamatorios y al estímulo simpático que puede generar, pudiera aumentar el riesgo de arritmias en esta población. Estos son mecanismos que se proponen por los cuales el virus pudiera afectar el sistema cardiovascular o por lo que la enfermedad pudiera estar asociada a la afección del sistema cardiovascular. Y esta corte en China es una corte de 138 pacientes de personas hospitalizadas por infección por coronavirus. Algo importante que hay que tener presente en la interpretación de estos datos es que la mayoría de pacientes o de las cortes reportadas son personas hospitalizadas y posiblemente entonces hay un sesgo en la interpretación de los datos porque siempre estamos viendo el espectro más grave de la enfermedad.
Ellos separan esta población en pacientes que iban a unidad de cuidados intensivos y aquellos que no, pero le quería mostrar esta información. Miren que en este estudio el 7% de los pacientes desarrollaban una lesión miocárdica definido como elevación de las troponinas acompañadas de una infección por coronavirus, y miren como el 17% de los pacientes tenían arritmias. Llamativamente no mencionan qué tipo de arritmias hacía esta población en el estudio. Miren que la presencia de arritmias y lesión miocárdica era mucho más frecuente en las personas que iban a unidad de cuidados intensivos, 22% y 44%, y era casi despreciable la aparición de las mismas en aquellos individuos que no iban a la unidad de cuidados intensivos. Y esto muestra el tratamiento que se ha ofrecido a estos pacientes. Miren, como en el 90% de los pacientes se les daba tratamiento antiviral, en esta corte en específico, la mayoría recibían oseltamivir. Mire que los médicos intentando modular esa respuesta inflamatoria, al menos a la mitad de los pacientes le dieron terapia como glucocorticoides, algo que aún está por demostrar si es útil o no. Y miren las tasas de ventilación mecánica no invasiva y de ventilación mecánica invasiva en esta población, 12%. Y miren que evidentemente aquellos individuos que van a UCI tienen unas tasas de ventilación mecánica invasiva mucho más altas, cerca del 50% de los pacientes que van a UCI en esta corte tenían ventilación mecánica no invasiva. Y miren que esto se ha evaluado y es el uso de ECMO en pacientes que tienen un SRA refractario o un choque cardiogénico refractario a la misma. En esta corte a 4 pacientes le ofrecieron ECMO y los 4 fallecieron, pues, o sea, la mortalidad en ECMO en esta corte fue el 100%. Ahora hablaremos de la lesión miocárdica asociada a la infección por COVID-19 o SARS-CoV-2. Y este estudio de JAMA evaluó propiamente eso, la presencia de lesión miocárdica y algunos desenlaces en los pacientes hospitalizados. Entonces, de nuevo miramos esta tabla, aquí se ve el total de la población y en este caso no fragmentaron los pacientes como ingreso a UCI o no ingreso a UCI, sino con presencia de lesión miocárdica y ausencia de la misma. Miren, entonces la edad promedio de esta corte ya era superior, eran 64 años de edad promedio, pero miren que aquellos individuos que tenían una lesión miocárdica eran mayores, tenían 74 años versus 60 en el grupo contrario. Miren que la presencia de fiebre y tos era similar en pacientes que tenían lesión miocárdica o no, pero de manera llamativa en esta corte la presencia de dolor torácico era más frecuente en aquellos que hacían lesión miocárdica. Mire, 13% de los individuos con lesión miocárdica tuvieron dolor torácico en el cuadro de manifestación clínica versus menos del 1% en aquellos que no la desarrollaron. Y miren de nuevo que son personas con comorbilidades cardiovasculares frecuentes, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, entre otras. En esta corte, cuando hablamos de estos 416 pacientes, 82 tuvieron lesión miocárdica. Esto representa que un 20% de prevalencia de esta complicación o de esta etiología. Y cuando evaluamos algunas variables de laboratorio, ¿qué logramos ver? Que aquellos individuos que tenían una lesión miocárdica eran pacientes, al menos por laboratorio, más enfermos. Miren que los valores de leucocitos eran más altos en la población que desarrollaba lesión miocárdica, 9.000 versus 5.000. Miren que los valores de linfocitos eran más bajos, es decir, era más probable que estos individuos con lesión miocárdica tuvieran linfopenia cuando se comparan con aquellos que no desarrollaron lesión miocárdica. Y miren algunos marcadores de inflamación como la proteína C reactiva en aquellos que desarrollaban lesión miocárdica eran valores promedios de 10 versus 3% en aquellos que no. Y como hacía parte de la definición, los individuos sin lesión miocárdica tenían troponinas normales, no tenían elevación del mismo, pero mire que aquellos individuos que tenían lesión miocárdica, pues evidentemente sí. Y miren que cuando uno evalúa evalúa el comportamiento de los hallazgos radiológicos, los pacientes que tenían lesión miocárdica, el 90% tenían compromiso bilateral en los rayos X versus un 70% de compromiso bilateral en aquellos individuos que no lo tenían. Esto sugiere entonces que estos individuos que desarrollan lesión miocárdica están más enfermos, tienen mayor inflamación, más linfopenia y es más probable que tengan compromiso bilateral en la placa de tórax. Y esto muestra el tratamiento que se les ofreció a este paciente, a estos pacientes. Miren las tasas de uso de ventilación mecánica en aquellos que tenían lesión miocárdica crónica, 22% de los casos. Y miren las tasas de mortalidad. La mitad de los pacientes que tuvieron una lesión miocárdica fallecieron, el 50% fallecieron versus un 4% en aquellos que no. Pero como les mencionaba, estos individuos, cuando uno evalúa el comportamiento demográfico, parecían estar más enfermos, eran mayores, tenían mayores tasas de comorbilidad y tenían un espectro de enfermedad más grave. Entonces, posiblemente haya una asociación entre la lesión miocárdica, pero posiblemente no haya una causalidad entre la lesión miocárdica y la mortalidad por el virus.
Y ellos evalúan esto. En esta gráfica, miren la tasa de sobrevida en el eje de la Y y el tiempo en días en el eje de las X. Miren la mortalidad entonces de aquellos individuos que desarrollan lesión miocárdica cuando se compara con aquellos que no, ¿cierto? Claramente es más probable que aquellos que tienen una lesión miocárdica tengan mayor probabilidad de morir. Y miren la mortalidad evaluado según los valores de troponina. Entonces mire que parece haber un gradiente entre la magnitud de la elevación de troponinas y la probabilidad de morir durante la hospitalización en estos individuos que desarrollan lesión miocárdica por troponina. Mire que la probabilidad de morir era del 90% para esta troponina T, los valores superaban este valor de referencia. Entonces parece haber un gradiente entre la magnitud del daño miocárdico estimado por los valores de troponina y la probabilidad de morir en esta corte. Y ellos hacen un análisis multivariado para evaluar de estos factores, miren, de la presencia de edad, enfermedad cardiovascular, cáncer, falla renal, entre otras variables, cuáles de estas tenían una asociación independiente con la probabilidad de morir. Ellos encontraron que solo la presencia de SRA o el desarrollo de SRA, miren, el hazard ratio era de 7,8 y el desarrollo de lesión miocárdica, el hazard ratio de 4,2, tuvieron una asociación en un análisis multivariado con mortalidad. Es decir, tener una asociación independiente con mortalidad en esta población. Y este estudio, que es un estudio recientemente publicado en JAMA, se publicó el 27 de marzo, nos muestra algo del comportamiento de la lesión miocárdica y discrimina en los grupos por la presencia o no de enfermedad cardiovascular. Vemos entonces aquí como en el eje de la Y está la mortalidad explicada en porcentajes y vemos que ellos los separan en 4 grupos. Aquellos pacientes que tienen elevación de troponinas con enfermedad cardiovascular conocida, miren que la mortalidad es cercana al 70%. Y nos ofrecen un grupo muy llamativo que son aquellas personas que no tienen enfermedad cardiovascular conocida, pero elevaron las troponinas. Miren que estos individuos, la mortalidad en esta población es cercana al 50%, de manera que incluso en ausencia de enfermedad cardiovascular, el desarrollo de lesión miocárdica parece conferir un riesgo aumentado de morir cuando se desarrolla la enfermedad. Y si bien hasta la fecha los estudios sugieren que la lesión miocárdica crónica, miocárdica hace parte del espectro de manifestación de grado de la enfermedad, al menos un estudio, este es un reporte de caso de una paciente italiana, sugiere que esta persona tuvo una miocarditis. Entonces, esta era una persona de 53 años que no tenía enfermedad cardiovascular. Ella consultó al hospital porque tenía fatiga intensa de 2 días de evolución y refería tos y fiebre en la semana previa. Al ingreso le toman un electrocardiograma. Si logran ver en las derivadas de la cara inferior, por aquí en ABF había elevación del segmento ST, también estaba presente en B5 y B6 la elevación del segmento ST, y esta era la placa de tórax al inicio de la paciente, no tenía hallazgos relevantes en la misma. A esta paciente le hacen una troponina que estaba por encima del percentil 99, le toman unos valores de NT-proBNP que eran de 5000 y por los hallazgos de elevación del segmento ST en el electrocardiograma deciden llevarla a una angiografía coronaria en la que descartan presencia de lesiones obstructivas coronarias y le toman una PCR para SARS-CoV-2 y encuentran que la misma fue positiva. A esta paciente la hallan a resonancia y que encuentran que estas son las fases de T2 de la resonancia, es decir, las fases en las que se mira si hay edema o inflamación aguda en el miocardio, y mire como en los diferentes ejes de la resonancia, en el eje corto, en el eje largo hay edema del miocardio, sugiriendo que hay inflamación del mismo. Estos son T2 mapping para evaluar los cambios de la relajación del tejido miocárdico, y hay alteración en la relajación ventricular respecto a un tejido miocárdico sano. Y estas son las fases de EPISIR para evaluar la presencia de realce tardío. Y miren cómo había realce tardío en estos individuos difuso, ¿cierto? Y el realce era biventricular, podía comprometer las aurículas. Entonces, al menos este primer estudio sugiere que en esta paciente que se llevó a estudios cardiovasculares completos y se llevó a resonancia, que tenía infección demostrada por COVID-19, se logró mostrar la presencia de una miocarditis en esta población, lo cual sugiere que sí puede haber miocarditis por el germen y que un porcentaje muy superior de los individuos pueden hacer lesión miocárdica dentro del espectro de gravedad de la enfermedad multifactorial.
Y este es un reporte de caso también, este ya se publicó en Lancet, de una persona que fallece por la enfermedad. La llaman autopsia, es de los pocos reportes de autopsia que uno logra encontrar en la literatura, y ellos muestran entonces los hallazgos histológicos del pulmón derecho, del pulmón izquierdo. Miren que el infiltrado inflamatorio sí es más llamativo en el epitelio respiratorio. Miren que incluso había un leve infiltrado inflamatorio periportal en el tejido hepático. Y miren que en el miocardio, que es la gráfica de sí había un infiltrado inflamatorio, pero los autores mencionan que este infiltrado inflamatorio es modesto, y que posiblemente entonces no se debe a invasión viral directa por el virus, que eso no se ha demostrado a la fecha, es decir, no se ha demostrado PCR en el tejido miocárdico, los individuos que fallecen o que son llevados a biopsias no miocárdicas, sino que parece ser parte del espectro de manifestación de la enfermedad. Ahora, una pregunta grande que ha salido en esta población es, ¿qué hacer con el uso de IECAS y arados en los pacientes que tienen enfermedad por COVID-19? Y tenemos que mencionar entonces algo para entender de dónde viene la polémica. Digamos que todos sabemos que existe la enzima convertidora de angiotensina, que se encarga de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2, mediante este receptor AT1, se encarga de modular algunas respuestas que consideramos son nocivas para el ser humano, como fenómenos de vasoconstricción, proliferación celular, fibrosis e hipertrofia, y posiblemente estos medicamentos son buenos en el manejo de los pacientes con falla cardíaca, hipertensión, cardiopatía isquémica, entre otras entidades. Ahora, vemos que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 tiene algunos efectos benéficos, y es que logra clivar la angiotensina 2 y convertirla en algunos péptidos como la angiotensina 1,7. Y miren que esta angiotensina 1,7 a través de este receptor MARS tiene efectos que consideramos pueden ser protectores. O sea, son efectos, digamos que contradictorios a los de la angiotensina en el receptor AT1, y generan fenómenos de hipertrofia, antifibrosis, son vasodilatadores y pueden tener efectos antiinflamatorios. Entonces, como ustedes recuerdan, este receptor AC2 es el receptor que media la entrada del virus, ¿cierto? Que media la entrada del virus. El virus tiene la proteína S, y a través del receptor AC2 el virus se endocita a las células, y en teoría es el mecanismo por el que él entra e invade el epitelio respiratorio. La polémica con estos medicamentos está en que posiblemente el uso de los inhibidores de la ECA y de los antagonistas del receptor de aldosterona pueden regular a la alta el número de receptores AC2, y entonces hay un mecanismo teórico en que estos medicamentos antihipertensivos, al regular el número de medicamentos AC2, el número de receptores AC2 en el epitelio respiratorio, pudiera favorecer la invasión viral, ¿cierto? Pero como logran ver, la presencia de la enzima C2 también pudiera tener efectos protectores sobre el sistema inflamatorio y sobre el estado de la salud vascular de los individuos, ¿cierto? Porque se encarga de clivar la angiotensina 2 y de producir péptidos vasoactivos que tienen fenómenos benéficos para la salud cardiovascular de los individuos. Entonces, digamos que hay una polémica de qué puede ocurrir con estos pacientes en esta población. E incluso hay algunos blancos moleculares que se están diseñando intentando modular algunas de estas respuestas, ¿cierto? Porque se ha propuesto, por ejemplo, que dar el uso de enzima convertor angiotensina 2 soluble pudiera favorecer la captación del virus. Miren entonces cómo teóricamente esto pudiera favorecer la opsonización del virus e evitar la invasión viral por el mismo. Pero hay dudas de si esto se pudiera traducir en peores desenlaces para los individuos. Ahora, llamativo que estas respuestas de antihipertrofia y de fenómenos antioxidantes a través de la enzima C2 pudieran ser benéficas para un pulmón enfermo en fenómeno de SRA. Y de hecho, se estima que el virus, como mecanismo de patogenia, logra endocitar a la célula y logra regular a la baja la expresión de estos receptores en la membrana, de esta manera favoreciendo el virus, la producción y el aumento de los niveles de angiotensinados y favoreciendo fenómenos de fibrosis e inflamación. Digamos que, ¿qué podemos decir entonces en este escenario? Que el AC2 es un receptor que permite la entrada del COVID a las células, ya lo mencionábamos. La AC2 tiene dos unidades, una que se une a la membrana y tiene una longitud completa y tiene una forma soluble que circula en sangre en pequeñas cantidades, y posiblemente esta es la única que podemos medir. Es difícil estimar las concentraciones de esta enzima en su totalidad.
Y como les mencionaba, aunque se sugieren que los antihipertensivos que bloquean el receptor angiotensinado regulan a la alta la expresión de esta enzima, esta evidencia no es completamente consistente y posiblemente esto puede cambiar según el tipo de antihipertensivo arados usado y el órgano en el que uno se emplee, porque esta enzima está presente en riñones, en pulmón, en corazón y en el endotelio. Tiene una distribución ubicua en el organismo. A la fecha no hay datos contundentes para soportar que estos medicamentos, los IECAS y los ARADOS, facilitan la entrada del COVID a las células e incluso por el contrario, ensayos animales soportan que dar antihipertensivos tipo IECAS o ARADOS pudieran favorecer un efecto protector sobre el pulmón, dado que al aumentar los niveles de la enzima favorecería el clivaje de la angiotensina 2 y la producción de algunos péptidos vasoactivos benéficos para la salud cardiovascular. Y esto se ha visto en el pasado, esto es un estudio del 2018 que evalúa el impacto de de los IECAS en neumonías virales. En este caso no eran neumonías por COVID, eran neumonías virales de cualquier etiología. Y ellos que encontraron este dato, que aquellos pacientes que recibían IECAS previos a la hospitalización y lo suspendían durante la hospitalización, o sea, que al ingreso hospitalario se les suspendían, tenían una probabilidad de 3 veces más de morir o requerir intubación, y que aquellos individuos que recibían IECAS y se les continúa durante la hospitalización tenían una probabilidad mucho más baja, mire, la de Herrera de 0,25 de requerir intubación o de morir de manera intrahospitalaria. Entonces, al menos estudios en neumonías virales sugieren que continuar el medicamento pudiera ser benéfico. Este estudio es el único estudio que yo he encontrado publicado a la fecha del papel de los arados en pacientes con enfermedad por COVID-19. Ellos tomaron una población de hipertensos que recibieran arados, todos tenían que ser hipertensos y todos tenían que recibir arados, u otros antihipertensivos, pero la totalidad de los pacientes tenían que ser hipertensos. Y ellos hacen un análisis del subgrupo de aquellos individuos que tenían más de 65 años, que tienen hipertensión como comorbilidad. Miren que eran pocos pacientes, 46 individuos, 28 tenían enfermedad grave y 18 tenían enfermedad leve. Y ellos que encuentran, luego de hacer un análisis ajustado, ellos encuentran que recibir ARA2 en esta cohorte de pacientes, una cohorte pequeña, 50 pacientes, tenía un OR de 0,25 para el desarrollo de enfermedad grave por COVID-19. Es decir, pareciera ser que el uso de arados entonces eh, se actúa como factor protector para esta entidad. Y es tanto que estudios clínicos que vienen en curso, ahí les pongo una tabla extensa de los mismos, incluso tienen planeado el uso de los sartán en un ensayo clínico para evaluar el comportamiento de esta enfermedad con un inhibidor de la enzima y evaluar si esto se traduce en una mejoría de los desenlaces clínicos. ¿Cuál es la recomendación de las diferentes sociedades entonces? Y el consenso es el mismo. Miren la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Canadiense de Hipertensión, eh, que a todos los pacientes se les debería continuar el esquema antihipertensivo convencional con el que vienen, y si reciben un IECA, un ARA2 o incluso un ARNI, estos no deberían ser suspendidos en los pacientes que tienen COVID-19, porque hay datos dudosos de que esto favorezca la infección o favorezca la enfermedad grave, e incluso hay estudios de pobre calidad metodológica que sugieren que incluso pudieran ser benéficos en ellos. Y el consenso colombiano de COVID se adhiere a esta recomendación, es que se sugiere no suspender y debería continuarse el tratamiento en esta población. Respecto al tratamiento de la enfermedad, son muchos los blancos farmacológicos que se han intentado evaluar. Este no es el objetivo de la charla. Miren que hay medicamentos que evalúan bloquear algunos marcadores de inflamación como el tocilizumab que abriga la interleuquina 6. Como les mencionaba, se han evaluado el uso de receptor soluble de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 porque esto pudiera disminuir la endocitosis del virus. El uso de cloroquina, de hidroxicloroquina muy popular, esto pudiera disminuir la endocitosis del virus a la célula y evitar por acidificación del pH celular y del lisosoma que el virus no progrese. Miren que el lopinavir y ritonavir pudiera afectar la transcripción del ribosoma y la producción de material genético. Y miren que el remdesivir, que altera la formación del RNA viral, son algunos de los fármacos antivirales que se vienen desarrollando para esta entidad. El uso de suero convaleciente se ha evaluado, ya hay un estudio publicado con 5 pacientes, en el que pacientes que sobrevivieron a la enfermedad se le administraba el mismo.
Las vacunas posiblemente es el blanco más prometedor, pero aún no hay ninguna vacuna avalada. Vienen estudios con vacunación e incluso hay estudios que combinan la medicina tradicional china con algunas hierbas chinas con la medicina occidental, evaluando si esto puede mejorar los desenlaces clínicos o no. ¿Qué podemos decir? Que a la fecha ningún tratamiento tiene una evidencia sólida de beneficio en desenlaces clínicos duros. Digamos que el único estudio que tiene un ensayo con asignación aleatoria, que fue el estudio de lopinavir ritonavir, no afectó la tasa de mejoría de la enfermedad. Como le mencionaba, la cantidad de estudios clínicos que vienen en curso es muy grande, y posiblemente entonces muy pronto tendremos datos sobre esta enfermedad, porque al ser una enfermedad infecciosa con un desenlace corto a 15, 20 días, un mes, lograremos en 1 o 2 meses tener una gama de información muy amplia para saber qué hacer con estos individuos. Y como se ha planteado entonces el uso de algunos medicamentos para esta enfermedad, surge esta duda, es que puede haber interacción entre la medicación que se recibe para COVID-19 y el tratamiento para enfermedad cardiovascular. Y aquí les muestro algunos de las interacciones que pudiera haber con algunos antivirales. Por ejemplo, en el caso del lopinavir, ustedes saben que el lopinavir es un inhibidor de proteasa que se usa en la infección por VIH. Y el ritonavir se usa como booster al inhibir la citocromo P para que el opinavir logre niveles séricos más altos. Mire que el opinavir y ritonavir puede tener efectos que interactúan con la función plaquetaria, con la función anticoagulante, con la función de las estatinas y los antiarrítmicos, y per se la molécula, es decir, el opinavir y ritonavir per se pudiera afectar la conducción cardíaca aumentando el QT, favoreciendo el desarrollo de bloqueo AB y el desarrollo de puntas torcidas. Con remdesivir se desconocen si tiene alteraciones cardiovasculares, y con hidroxicloroquina, que es uno de los medicamentos prometedores eventualmente para tratar la enfermedad, pueden haber interacciones con los antiarrítmicos, y cloroquina a largo plazo genera toxicidad cardíaca directa, eso está reportado, y pudiera alterar la conducción cardíaca generando bloqueos de ramas, bloqueos AB, puntas torcidas, o incluso se ha descrito desarrollo de TB y FB en esta enfermedad. Y en esta tabla les muestro algunas interacciones que pudiera haber. Obviamente es imposible aprenderse todas las interacciones. El mensaje es que siempre que se le intente prescribir algún tratamiento específico con estos medicamentos con un potencial agente antiviral en pacientes con enfermedades cardiovasculares, deberíamos tener en cuenta que puede haber interacción farmacológica. Miren, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes, cuando se usa lopinavir ritonavir por la inhibición de la citocromo P, los niveles de apixaban pudieran aumentarse, y se sugiere entonces que se disminuya la dosis al 50% cuando se usa apixaban, y se desaconseja el uso de rivaroxaban en esta población cuando usan lopinavir ritonavir. Dabigatran y warfarina pudieran ser usados en esta población. Mire lo que pasa con los antiplaquetarios, por ejemplo. Al inhibir la citocromo P3A4 se podría disminuir el efecto, dado que clopidogrel es un profármaco que requiere activación por esta citocromo, y se sugiere entonces no usar clopidogrel en individuos que reciban lopinavir ritonavir, y por el contrario la eficacia o la actividad de ticagrelor pudiera aumentarse. Entonces se sugiere no usar clopidogrel y ticagrelor en esta población, y posiblemente prasugrel, si no hay contraindicaciones clínicas para la misma, sería el antiplaquetario P2Y2 de elección en esta población. Y miren cómo las estatinas también tienen interacciones con el lopinavir ritonavir, y cómo entonces deberían bajarse las dosis de rosuvastatina y atorvastatina en esta población. Entonces habría que tener presente este tipo de interacciones farmacológicas. En el caso de la cloroquina, el lopinavir, ustedes saben que el ritonavir inhibe mucho los citocromos P. Con cloroquina también podría ocurrir algo, y es que por inhibición de la citocromo P2D6, debería reducirse las dosis de estos beta bloqueadores, metoprolol, carvedilol, labetalol o propranolol, o debería estarse atento al comportamiento clínico, porque pudiera haber aumento en el efecto beta bloqueante de aquellos individuos por la inhibición que cloroquina logra hacer de estas moléculas. Y por último, y con esto termino la charla, es cómo se ha sugerido que cloroquina, el ritonavir, lopinavir y ritonavir pudieran ser útiles, queda el temor es de si las alteraciones del QT pudieran tener problemas en esta población. Algunos sugieren que el problema no es muy grande, porque la mayoría de los individuos están expuestos a un tiempo muy corto, 7 días de tratamiento, de 7 a 14 días de tratamiento antiviral en el mejor de los casos, y que posiblemente es un tiempo muy corto de exposición, pero posiblemente en aquellos individuos que tengan una predisposición a prolongar el QT, o que tengan un QT congénito de base prolongado, pudiera haber problemas con la administración de este tipo de medicamentos. Entonces,
¿Y de dónde surge este problema? Que ante el aumento del número de casos y muertes por COVID-19, hay una presión social y presión médica por hallar un tratamiento efectivo para la enfermedad. A la fecha no hay ninguna terapia aprobada por la FDA para tratar esta enfermedad, y lo que se ha hecho es un uso off-label o compasivo con estas moléculas. Esto muestra algunas moléculas usadas en el tratamiento de esta enfermedad y el potencial de prolongar el QT y de generar puntas torcidas. Digamos que cuando se revisa esta publicación de Mayo Clinic, que revisa la asociación con puntas torcidas, digamos que con cloroquina se conoce que cloroquina puede generar puntas torcidas. Aquí muestra el número de casos reportados a la fecha con este medicamento. Con hidroxicloroquina también puede presentarse esta complicación. Hay más casos reportados con hidroxicloroquina que en cloroquina. Mire que con lopinavir, ritonavir, aunque es posible el desarrollo de puntas torcidas, la asociación no es tan fuerte como con los antimaláricos y el número de casos reportados es más bajo. Y con acitromicina, que también se ha planteado que algunos pacientes pudieran beneficiarse de la asociación de cloroquina con acitromicina, porque esto podría disminuir el tiempo de excreción viral. Miren que es la molécula con que mayores casos de arritmias ventriculares graves se han reportado en esta población. Ellos que sugieren entonces que uno debería estar pendiente siempre de aquellos factores de riesgo modificables como los trastornos electrolíticos y controlarlos en aquellos individuos que sean sometidos a tratamiento con estas medicaciones, estar pendientes de aquellos medicamentos que pueden prolongar el QT y debería revisarse de manera sistemática si esto está presente o no. Y hay algunos factores no modificables que deberían conocerse que pueden aumentar el riesgo de arritmias ventriculares en esta población, como la presencia de síndromes coronarios, la bradiarritmia indudablemente lo hace, la presencia de falla cardíaca, la presencia de un QT congénito prolongado, entre otras entidades. Y proponen este algoritmo que les mostraré, y con esto termino. Entonces, ellos que sugieren que si el paciente va a ser sometido a un medicamento que puede prolongar el QT, como cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina o lopinavir, ritonavir, uno siempre debería tener una lista de chequeo, evaluar el electrocardiograma basal del paciente, evaluar los electrolitos del mismo y evaluar si el paciente tiene una lista de enfermedades cardiovasculares o no. Y ellos muestran cómo estiman ellos que sería el comportamiento de la población. Ellos dicen el 90% de los pacientes tienen un QT corregido bajo, menores a 470, y posiblemente tendrán poco riesgo de tener arritmias ventriculares. Un 9% tendrán un QT entre 470 y 500 y posiblemente estos habrá que prestarles atención, y un 1% de los pacientes tendrán de base un QT corregido mayor de 500 milisegundos. Estos individuos sí tienen un alto riesgo y debería uno preguntarse si en estos individuos el riesgo de administrar medicamentos antivirales que prolongan el QT sobrepasan el riesgo de tener muerte súbita inducida por medicamentos. Eh, entonces, con esta instrucción de paciente debería estarse muy atento porque en este escenario posiblemente deberían pararse todos los medicamentos que prolongan el QT y suspenderse posiblemente los antivirales, dado que este paciente tiene un alto riesgo de deterioro. En aquellos individuos que tienen un riesgo intermedio de arritmias ventriculares por prolongación del QT, se sugieren tener valores de potasios altos, mayores a 4, y valores de magnesio mayores a 2, y suspender toda la medicación no necesaria. Y en aquellos individuos que tienen valores de QT normal, eh, digamos que puede usarse con relativa tranquilidad los medicamentos con chequeo pues, del QT, que no haya prolongación del mismo. Digamos que se considera que una prolongación del QT en el tiempo, luego de la introducción del medicamento de 60 milisegundos o a un valor de más de 500 milisegundos, confiere un alto riesgo de arritmias y debería tenerse entonces cautela con la continuidad de los medicamentos en esta población. Como conclusiones entonces de la charla, y les pido disculpas por la extensión de la misma, podemos decir que las personas con COVID-19 y enfermedad cardiovascular tienen posiblemente más riesgo de enfermedad grave y muerte. Lo otro es que los individuos que tienen enfermedad por COVID-19 se ha encontrado que tiene mayor probabilidad de tener lesión miocárdica, y esto puede ser de causa directa o indirecta. Y hay que tener presente que las terapias en investigación para el tratamiento de esta enfermedad podrían tener múltiples efectos cardiovasculares, y hay que estar atentos a que estos pacientes podrían tener algunas complicaciones con las introducciones que el médico crea convenientes para ellos. Eso es todo, muchas gracias. Y por último, les dejo en este código QR la presentación por si alguno quiere acceder al link de la misma y tomar la diapositiva para alguna búsqueda bibliográfica o toma de bibliografía. Muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias por tu completa presentación, y hay algunas inquietudes que se plantearon durante tu presentación y espero que podamos resolverlas. Les cuento cómo vamos a proceder. El que tenga
alguna inquietud, lo puede hacer mediante el chat, pero también la posibilidad de que alce la mano y le ofrecemos el micrófono para que pueda expresar sus inquietudes, sus observaciones, las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, Santi, hay algunas preguntas que si quieres las vamos leyendo mientras alguno de ellos pretende... No, empecemos de atrás para abajo. El doctor Juan Vélez, deberíamos guiarnos por las guías colombianas, las cuales recomiendan con débil a favor con el uso de estos medicamentos, o es preferible ser cauto y esperar estudios más contundentes. Pues yo creo que es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Muy difícil porque si hay un consenso colombiano que sugiere el tratamiento con los mismos, es difícil que un residente de cardiología diga que no, ¿cierto? Pero, ¿qué pienso yo? Que a la fecha posiblemente si uno es muy estricto con la evidencia, aún estamos en una fase muy inicial de la eficacia de estas intervenciones. Posiblemente en aquellos individuos con manifestaciones graves, y ese es el mensaje, no darlo en aquellos individuos que tengan enfermedades leves que están en casa, pero posiblemente en aquellos pacientes hospitalizados con neumonía graves, eh, hay una plausibilidad biológica, hay datos de que in vitro algunas moléculas como cloroquina o lopinavir, ritonavir pueden servir. eh, entonces, frente a enfermedades graves, en ausencia de otras alternativas terapéuticas en el espectro más grave de la enfermedad, posiblemente se usen estas intervenciones y posiblemente en eso va encaminado como las recomendaciones del consenso colombiano. Yo Perfecto. diría que en los pacientes que tienen manifestaciones leves de la enfermedad, posiblemente ante la duda del beneficio y el riesgo de la intervención versus el beneficio que se logra la misma en individuos con enfermedades leves, posiblemente no sea muy benéfico la intervención. Decía el doctor Villegas, la linfopenia no tuvo una P significativa. ¿Quieres hacer algún comentario? Profe, no tuvo una P significativa. No sé, hasta donde recuerdo, la linfopenia sí se asoció en esta población al desarrollo de enfermedad grave en la corte retrospectiva que se asoció. Si quiere, venga, miremos de nuevo la tabla. Mientras vas buscando la tabla, te preguntaría, la presentación que últimamente han estado insistiendo mucho de anosmia o de disglusia, ¿qué tan frecuentemente es? Y de pronto, ¿qué asociación puede haber de compromiso del sistema nervioso central? Profe, sinceramente desconozco la asociación entre la presencia de anosmia y el desarrollo Ay, no, y el doctor Villegas tenía razón, que en el análisis univariado, en el univariado una asociación entre la linfopenia y el desarrollo de enfermedades graves, pero en el análisis multivariado se pierde la misma, sí. Yo creo que una de las razones pudiera ser el tamaño de muestra, ¿cierto? Posiblemente si uno hipertrofia esto con pacientes, esto podría lograr una significancia estadística, y si es consistente en diferentes cohortes que el paciente que desarrolla linfopenia tiene una mayor probabilidad de tener o enfermedad grave o de ingresar a UCI o de morir. Entonces diría yo que al menos existe la asociación que es consistente en otros estudios, y esto pudiera ser falta de tamaño de muestra, aunque que no sabemos pues si la linfopenia definitivamente sea un factor de riesgo independiente para predecir mortalidad en esta población. Le ofrecemos, por favor, el micrófono al doctor eh, Domingo Caraballo, al doctor Juan Vélez, y mientras tanto hay otra intervención del doctor David en el estudio de JAMA de pacientes hospitalizados que presentaron arritmias, mencionan si estos estaban en tratamiento y con qué, y él también pregunta, según estos estudios que demuestran que el aumento de las troponinas está relacionado con el aumento de la mortalidad, deben estar las troponinas incluidas en los paraclínicos iniciales de los pacientes con COVID-19. Entonces, respecto al uso de las troponinas en los pacientes con COVID-19, en la población general con síntomas leves que se maneja ambulatoriamente, no, pero yo diría que toda la población hospitalizada ante este potencial factor pronóstico sí debería tener medición de troponina, es decir, todos aquellos pacientes con enfermedad grave que requieran ingreso a un hospital, y que posiblemente esa es una de las definiciones que pudieran acoplar de enfermedad grave. Todo aquel que necesite estar en un hospital, algo tiene diferente a la enfermedad que no le permite estar en su casa. Entonces, todos aquellos con manifestaciones graves, posiblemente sí vale la pena tener medición de troponinas, porque predice que este paciente va a tener un curso clínico peor. Y como les mostré, parece haber un gradiente entre la magnitud de la elevación de la misma y la probabilidad de morir, de manera que a elevaciones muy altas
la mortalidad puede ser tan alta como 90%, pero también les mostré que todos estos pacientes están más graves, es decir, tenían un compromiso bilateral en la placa, tenían paraclínicos más enfermos, tenían mayor probabilidad de tener SRA y de estar intubados. Entonces parece que es una asociación más que una relación causal de la misma. Antes de darle la palabra al doctor Domingo Caraballo, la pregunta del doctor Richard, tengo una duda. Si yo tengo bloqueado el receptor de la angiotensina 2, ¿no le dificultaría el ingreso del virus a la célula? De todas formas... Le voy a mostrar la gráfica y vuelvo y le explico que de pronto fue que yo me enredé explicando Él y acepta que ya le había respondido, pero luego otros participantes querían recibir directamente la respuesta tuya, Santiago. ya voy, profe, ya espéreme, busco la Sí. diapositiva en la que Si está. quieres, Aquí está. Domingo, mientras allá. Aquí Mientras está. Entonces dale, adelante. vuelvo y explico la gráfica como con más calma para no enredarlos, que de pronto no fui muy claro. Entonces, esto muestra la enzima convertidora de angiotensina convencional y esto muestra que la enzima convertidora de angiotensina pasa a la angiotensina 1 a angiotensina 2 y como vimos la angiotensina 2 estimula el receptor AT1 y media un montón de efectos que hemos considerado malos para la salud cardiovascular, fibrosis, vasoconstricción, proinflamación, etc. Por el contrario, vemos que la enzima convertidora de angiotensina 2 es capaz de clivar la angiotensina 2 que consideramos mala en algunos péptidos que pudieran tener efectos opuestos, efectos antifibrosis, vasodilatadores, entre otras. Y de hecho, el solo hecho de aumentar el clivaje de angiotensina 2 pudiera ser benéfico para la salud cardiovascular. Ahora, ¿qué se ha encontrado en modelos animales o modelos murinos? Que regular a la baja los valores de angiotensina 2, es decir, disminuir estos valores de angiotensina 2, también pudiera ser benéfico para la salud pulmonar. Es decir, pudiera disminuir las tasas de desarrollo de membranas hialinas y el desarrollo de SRA en los pacientes que tienen neumonía grave por esta enfermedad. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que se presume o se ha encontrado que dar bloqueantes de la angiotensina 2 pudiera regular a la alta esta enzima y esta enzima regulada a la alta pudiera favorecer la endocitosis del virus. Entonces, algunos artículos lo denominan como una enzima con una espada de doble filo, que esto pudiera favorecer la entrada del virus, pero a la vez regular a la alta esta enzima disminuye los valores de angiotensina 2 y aumenta los valores de péptidos vasoactivos benéficos. Entonces, está esa duda de si es malo o no. Como les mostré, solo hay estudios previos en neumonía viral no causada por COVID. Sugería que continuarlos a lo largo de la hospitalización mejoraba la probabilidad de morir o estar en intubación. Y en un subgrupo de pacientes hipertensos con COVID-19, que fue el estudio que encontré al respecto, el único que está hecho específicamente para esta entidad, que fue este, sí se encontró que el uso de receptores continuos del antagonistas de receptor de ARA2, pues, en esta población disminuía la probabilidad grave. Mírelo ver. Entonces, a la fecha, la recomendación de todas las sociedades es no suspenda los IECAS o los ARA2 en esta población, dado que el potencial benéfico ya conocido es alto, es decir, a un paciente con falla cardíaca sabemos que eso le sirve, a un paciente con infarto o cardiopatía isquémica sabemos que le sirve, y el potencial de que esto favorezca la infección viral es muy cuestionado. Incluso hay datos indirectos de que dijeron que esto pudiera ser benéfico. Y como les mencioné, incluso hay estudios clínicos en curso que piensan darle losartán a pacientes con enfermedad por COVID, incluso sin indicación del mismo. Entonces, yo creo que es un dilema aún por aclarar, pero pareciera que no es malo darle el medicamento e incluso pudiera ser benéfico. Es como el mensaje que debería Y quedar para muy recomendarle a todos, hoy apareció en el New England Journal un artículo escrito por Scott Solomon, donde refuerza lo que acabas de decir, y no sé si lo habías leído, apareció hoy solamente, Santiago. Sí, En pero yo el, lo vi, pero claro, no le no te ingresé. daba tiempo para eso, pero orienta hacia lo mismo que acabas de decir. Domingo, adelante, y perdona que te hubiésemos hecho demorar la participación tuya. Adelante, Domingo. Buenas noches. Aunque quería primero que todo felicitar al doctor Santiago Giraldo por la excelente presentación. No tengo más que decirle muy felicitaciones. Y también ya se me aclaró una parte de la pregunta y quedan muchas dudas porque la duda la tenemos todos y es sobre la fisiopatología, lo que estaba explicando Santiago últimamente sobre los inhibidores de la ECA, pero eso es una cosa que va a meritar mucha discusión para más adelante y yo creo que hay otras personas que quieren preguntas y tienen que Perfecto. aclarar cosas. Entonces, pero felicitaciones, Santiago, muy, muy bueno.
Muchas gracias, Gracias, profe. Domingo. Juan, adelante. Bien, puedes hablar, tienes asignado el micrófono. Domingo, puedes silenciar tu micrófono. Adelante, Eh, Juan. Profe, buenas noches. Yo pues, soy médico de la universidad y pues o sea, he estado buscando un poquito sobre los síntomas neurológicos asociados a el COVID-19. Pues y la pregunta que usted realizó hace poco sobre la hipogeusia y la hiposmia, pues hay una cohorte retrospectiva de casos de China, eran 244 pacientes. Y donde buscaron pues, específicamente síntomas neurológicos. Encontraron que la hipogeusia y la hiposmia, aunque no tenían pues, significativas, eh, digamos que se presentaba en un 5,6% de los pacientes de hipogeusia y la hiposmia en un 5,1% de los pacientes. Profe, y lo otro es que, pues, digamos que fisiopatológicamente hablando, sí se ha mostrado que puede haber neurotropismo por parte del virus, por varios mecanismos, entre ellos la entrada pues digamos retrógrada a través de las células bipolares en la placa piriforme, donde esto incluso pues en estudios murinos y en otros estudios pues, se ha mostrado que puede llegar incluso hasta el centro cardiorrespiratorio en médula oblongata. Y también pueden entrar a través de vía, pues por digamos que, eh, circulatoria y llegar a la barrera hematoencefálica y pues digamos que por esa misma inflamación relacionada pues con el virus, puede generar una liberación de las uniones estrechas entre el endotelio y entrar a través de ahí, o también hay, pues digamos que se ha descrito el paso tipo caballo de Troya. Entonces, pues digamos que sí digamos que fisiopatológicamente hablando se podría asociar el virus con neurotropismo y con estos síntomas propios. Juan, muchísimas gracias. Doctor Villegas, por favor. Juan, Bueno, puedes... Adelante, Juan, de Francisco. no, profe, pues primero felicitar a Santiago, excelente revisión, pero yo quería hacer énfasis en una pregunta que le hicieron ahorita a Santiago y es en si debemos pedir troponina, y yo estoy absolutamente seguro que sí. Y hago el énfasis, ¿por qué? Porque en las guías de la SIN no quedó la troponina entre los exámenes que se debían pedir asociados. ¿Y por qué hago yo esa reflexión? Que, por ejemplo, las guías del BMJ sí lo tenían y el handbook de los chinos también lo sacaron. Porque si ustedes se dan cuenta, nos han mostrado que la comorbilidad cardiovascular es muy importante como factor de riesgo. Pero ya hay varios análisis multivariados que han mostrado que en realidad las comorbilidades como tal no se asocian con la mortalidad cuando se valoran como si fueran confusores, sino que es la injuria cardíaca la que es el predictor de mortalidad importante. Entonces, nosotros vamos a valorar injuria cardíaca es con troponina de alta sensibilidad. Entonces, como decía Santiago, eso es supremamente importante. Valorar la troponina de esos pacientes es muy importante porque eso es lo que nos dicen que se van a morir. Probablemente porque tienen patología cardiovascular previa, sean más susceptibles a hacer injuria cardíaca. Pero no es simplemente pensar que tienen hipertensión, enfermedad cardiovascular previa, sino que así usted no tenga enfermedad cardiovascular, si es injuria cardíaca, va a tener mayor mortalidad. Entonces yo pienso que es muy importante hacer énfasis en eso. El artículo de SIN que Santiago mostró, que hizo un modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales con un desenlace pues, de tiempo a muerte intrahospitalario. Las dos cosas que se relacionaron con mayor mortalidad eran injuria cardíaca y SDRA. Ninguna de las otras tuvo asociación en el modelo. Entonces, yo creo que a todos los pacientes que estén severamente enfermos, hay que pedirles por obligación troponina. Yo aprovecho, doctor Villegas, que usted está con el micrófono. Hay algunas preguntas alrededor del manejo de arritmias en pacientes con la infección. Y la otra parte, acaba de salir una publicación del Colegio de Electrofisiología donde hay recomendaciones para la medición del QT. ¿Usted nos quiere hacer algún comentario alrededor de eso, doctor Villegas? Pues hay varias cosas. Las infecciones severas por SARS, desde hace 17 años, pues sabemos que se asocian a mayor probabilidad de arritmias. Curiosamente, en la pandemia por SARS, pues que tuvimos en el 2003, la mayoría de los pacientes lo que hacían era taquicardia sinusal y la probabilidad de hacer arritmias graves fue menor.
Aquí hasta el 17% de los que tienen COVID-19, hasta el 17% de los pacientes hacen arritmias y empiezan a hacer otros tipos de arritmias importantes. Entonces hay que estar muy pendiente de ellos. Y nosotros en el Colegio Colombiano de Electrofisiología adaptamos las recomendaciones que hizo el grupo de la Mayo Clinic, el grupo de Ackerman. Entonces, si se va a empezar niveles de proteasa o hidroxicloroquina o cloroquina, siempre hay que tener un electrocardiograma basal, valorar el QT corregido cómo está. Si está en mayor de 500, la recomendación que nosotros hicimos que probablemente no se debería iniciar. Si está entre 470 y 500, pues tenerlo en cuenta. Y si está por debajo de 470 en hombres, 480 en mujeres o 460 en niños, entonces ahí ya no habría problema para iniciarlo, ¿cierto? Siempre vigilando los electrolitos, porque es muy importante. Acuerden que la hipomagnesemia y la hipocalemia aumentan la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades, y tratando de evitar entre nosotros especialmente la miodarona, ¿cierto? O pues en los países que hay nosotros ya no tenemos el sotalol, porque van a aumentar la probabilidad de desarrollar QT, de prolongar el QT y de hacer arritmia de puntas torcidas. Entonces yo creo que ese es el que está mostrando Santiago, ese es el esquema de Ackerman, del grupo de Mayo Clinic, y nosotros en el colegio nos adherimos a ese esquema. Esa fue la recomendación que se hizo. Muchísimas gracias, doctor Villegas. El doctor Roberto Cera quiere participar. Le ofrecemos, ya puedes desbloquear el micrófono, Roberto, para tu pregunta. Y si no, de pronto, Nicolás, hay una pregunta alrededor de qué pacientes finalmente irían a coronariografía, si hay una troponina muy elevada, sin algún cuadro claro de dolor de pecho, ¿en qué pacientes o qué recomendaciones hay del manejo de estos pacientes? No sé si Nicolás está con nosotros, que me da la impresión que sí. Si pudiéramos... adelante, Roberto, mientras el doctor Nicolás... Eso. Adelante, Roberto. ¿Me escucha, Doc? Sí, señor. Adelante, Roberto. Se le fue otra vez. ¿Está Nicolás para que le ofrezcamos también a Nicolás? Nico, adelante, entonces. Sí, Carlos, hola. ¿Cómo han estado? Santiago, felicitaciones. ¿Me oyen? Sí, Sí, claro señor, que sí, perfectamente. Bueno, no, con respecto a la pregunta, pues después de todo lo que ha hablado Santiago con esa claridad que nos dio, simple también. Nuestro colegio y nuestras pautas básicamente es llevar al paciente a hemodinamia en los casos absolutamente necesarios, entre ellos cuando hay la sospecha de un síndrome coronario agudo. Es claro que si hay aumento enzimático y hay una clínica claramente establecida, se debe hacer. La trombolisis es una de las alternativas que se ha venido hablando mucho acerca de, para evitar básicamente la exposición grande de las poblaciones médicas y de los paramédicos y todo el personal de salud, para ser llevado posteriormente al cateterismo, de ser necesario solamente cuando el paciente se ha inestabilizado desde el punto de vista eléctrico o hemodinámico. Pero en general, nosotros que tengamos disponibilidad de sala de hemodinamia, se debe llevar el paciente con claro criterio de síndrome coronario agudo, elevación del segmento ST, y que haya disponibilidad de sala. De resto, no, se debe manejar ya como con claridad. Es paciente con injuria miocárdica, como estaba diciendo el doctor Villegas, pues es de alto riesgo, pero es alto riesgo es para muerte, y es alto riesgo para proceso posteriormente a pasar a una disfunción del punto de vista respiratorio, pero no para inestabilidad desde el punto de vista hemodinámico. Nicolás, muchísimas gracias. Ya creo que debemos ir cerrando la sesión. Roberto, tienes la palabra. Hola, ¿me escucha, no? Sí, señor, adelante, Roberto. Bueno, yo lo que quería decir rápidamente es lo siguiente, ¿no? Esta pandemia ha sido tan rápida que hemos pasado de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la emergencia. Sin embargo, yo quería preguntarle a Santiago si este tratamiento que él ha planteado en esta charla, hay alguna extrapolación, algunas enseñanzas de la comunidad científica internacional en cuanto al manejo del SARS-CoV-1 a esta pandemia actual.
La segunda pregunta era, ¿de qué se mueren los pacientes al fin y al cabo cuando tienen lesión miocárdica? ¿Cuál es la causa final de su muerte? Y tercero, me llamó la atención que dentro de las comorbilidades mencionaban hipertensión, diabetes, pero no mencionaban tabaquismo. ¿Me pueden explicar eso, por favor, Santiago? Gracias. Y que parece que la obesidad es otro de los aspectos que están cobrando una emergencia en el entendimiento de la fisiopatología. Adelante, Santiago. Gracias, Roberto. Bueno, profe, entonces, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo es que es la primera? Me olvidó. No, la causa final de muerte. O sea, la Bueno, primera era una extrapolación en cuanto al manejo del SARS-1 a este Sí. manejo actual del SARS-2. Ok, entonces empecemos con la primera pregunta del SARS-1 y SARS-2. De hecho, por ejemplo, entonces la idea del lopinavir ritonavir, por ejemplo, y la cloroquina no fue ideas nuevas. Es decir, esto no surgió en un mes de evolución de la enfermedad y era porque primero se conocía el mecanismo de entrada viral. Desde el 2002 se logró reconocer que la enzima convertida en angiotensina 2 era el mecanismo de endocitosis y que era compartido por este mismo coronavirus. Y lo otro es que los modelos in vitro y los modelos animales ya sugerían que el lopinavir ritonavir mejoraba algunos desenlaces en los modelos animales. O sea, tenía actividad in vitro y en el modelo animal pudiera mejorar algunos desenlaces. Es decir, que extrapolado de allí es de donde viene posiblemente que tempranamente para esta enfermedad, al ver que esto lograba inhibir el lopinavir ritonavir, la producción de RNA por el virus, y en el caso de cloroquina, al acidificar el lisosoma cuando se endocita el virus, pudiera disminuir la progresión de la enfermedad, es de donde vienen estos datos. Es decir, que tanto cloroquina como lopinavir ritonavir vienen del SARS-1. El remdesivir, que pareciera ser que es un inhibidor de la RNA polimerasa del virus, que pareciera ser como el antiviral más prometedor, hasta donde tengo entendido, su producción fue del ébola, ¿cierto? En la pandemia del ébola o en la infección de ébola que hubo, fue donde se encontró que el remdesivir podía tener una eficacia contra el virus y se viene, al ser un antiviral como de amplio espectro, se viene evaluando en esta enfermedad, de manera que al menos la lopinavir ritonavir se extrapola a los estudios de SARS-CoV-1, por decirlo, de SARS-1, y de ahí viene la plausibilidad biológica, de que esto in vitro parece funcionar y que hay estudios en un modelo previo con un comportamiento similar de que esto pudiera servir. Pero como vieron en el estudio de New England, que eran 100 pacientes en un brazo y 100 pacientes en el otro, lopinavir ritonavir versus placebo, eh, el tiempo de mejoría de los síntomas clínicos o tiempo de mejoría de la enfermedad clínica no fue diferente. Entonces, aún tenemos la duda de si los antivirales en esta entidad serán útiles o no. Para terminar, Santiago, nos solicitan el flujograma que me habías ofrecido, que quieren tomarle una fotografía. ¿A cuál, profe? Dice, ¿podrían, por favor, poner el flujograma inmediatamente anterior para hacerle captura de pantalla? Del flujograma, creo. Que pusiste tal vez de infarto agudo de miocardio. Le mostraste a Bueno, Nicolás. profe, si quiere de infarto, esta es la recomendación del Colegio esa Colombiano es. de Hemodinamia, que yo las dejé por fuera de la charla como por cuestiones de tiempo, pero les quería mostrar es una propuesta, esto no está estudiado, es una propuesta de un hospital en Miami que está publicado, y es qué hacer en los pacientes con infarto ST, y se los mostraré de manera corta. Ellos dicen, si aquellos individuos que tengan sospecha de COVID, si se les descarta, deben tratarse convencionalmente con PCI primaria como se trata todo infarto ST. Si el paciente tiene enfermedad por COVID, debería evaluarse el riesgo, y el riesgo es el riesgo no de enfermedad por COVID, sino el riesgo de que le vaya muy mal con un infarto ST. Y en este caso, este riesgo dice evalúelo con estos criterios: si tiene un infarto de localización anterior, si el paciente está hipotenso, si tiene un KILIP 3 o 4, si está en shock cardiogénico, si tiene arritmias graves, o si el paciente está tardíamente, si se presenta más de 12 horas donde la fibrinolisis tiene una poca eficacia. Si el paciente tiene condiciones de alto riesgo, estos autores, es una propuesta, un autor sugiere que estos individuos, independiente de que tengan infección por COVID, deberían ir posiblemente a angioplastia primaria con las consideraciones que debe tener el laboratorio de hemodinamia para ello, ¿cierto? En aquellos en los que, y es la propuesta de los autores, en los que no cumplan estos criterios de alto riesgo, se podría considerar el uso rutinario de terapia fibrinolítica
o incluso manejo médico en aquellos pacientes pues, que tengan un curso clínico ya avanzado y que no tengan complicaciones asociadas al mismo. Entonces, digamos que este estudio, esta propuesta de esos autores me pareció coherente en el que tengan un espectro de manifestación muy grave de la enfermedad donde el individuo va a morir y está infectado por COVID, posiblemente vale la pena llevarlo a una PCI primaria porque posiblemente se benefician altamente de esta intervención sobre la fibrinolisis, y en las demás personas podría intentarse primero la fibrinolisis y luego, una vez la enfermedad, el paciente resuelve la enfermedad, considerar la realización de la terapia invasiva. Es una de las Santiago, propuestas. muchísimas gracias. Carlos, Adelante, sí, Pipe, adelante. una pequeña observación. Primero, Santiago, felicitaciones por esa excelente presentación. Compilar toda esa información que nos ha llegado en estas últimas 2 o 3 semanas, pues no es fácil, pero lo ha hecho con una versatilidad y una claridad de todo, de un gran docente. No sé si Santiago no lo mencionó, pero si no lo mencionó es una cuestión involuntaria porque tenía mucha información, pero así como el doctor Villegas habla de la importancia de las troponinas, no se les olvide que no lo oí mencionar y están las guías, el uso de la ecocardiografía, todo el aporte que nos da por si es un infarto tipo 1, un infarto tipo 2, si es una miocarditis, si es una arritmia, si es la fracción de eyección, de manera que es un examen muy importante que debe estar siempre en los pacientes hospitalizados con compromiso cardiovascular y puede ser un complemento para posterior utilización de la resonancia magnética nuclear. Muchas gracias por tu Claro que sí. aporte, Pipe. Muchísimas gracias por la compañía que nos han hecho. Santiago, felicitaciones por tu trabajo. Trataremos de grabar y pasarles el link donde puedan ustedes ver y recomendarle a otras personas que puedan estar interesadas en tan extraordinaria conferencia y poder aprovechar este esfuerzo de Santiago. Gracias a todos, Santiago. De verdad, muchas gracias y los esperamos en 15 días. Bueno, muchas gracias a todos por estar hasta esta hora de la noche conectados y gracias por todo. Feliz noche. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Santiago.